Doctora Olga María Caballero de Romero, está postulada para el edicto 10 del año 2018. Tiene 69 años, nacida el 27 de mayo de 1949, egresada de la Universidad Nacional de Asunción, doctora en Ciencias Jurídicas, con la tesis doctoral La implementación obligatoria de un concurso de oposición para ingresar al Poder Judicial de la República del Paraguay con calificación distinguido. Ejerció la profesión de abogado por 30 años. Fue asesor jurídico, fue jueza de paz desde el año 2005 a 2018. Ejerció la docencia en la Universidad Nacional de Asunción en la Cátedra de Derecho Constitucional. Tiene disertaciones y exposición. Doctora, tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. Adelante. Muy buenos días, señor presidente del Consejo de la Magistratura, doctor Claudio Baqueta, distinguidos consejeros, honorable jurado, público presente. La Constitución Nacional vigente consagra en su artículo primero que la República del Paraguay es para siempre libre e independiente. Se constituye en Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado, en la forma en que establecen esta Constitución y las leyes. La República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. El Estado social de derecho comporta la fusión de tres elementos: Estado, derecho y sociedad. El concepto jurídico-político que sirve de base al Estado social de derecho es el Estado de Derecho, que según Kelsen es un Estado cuyo gobierno está regido por leyes, por normas generales dictadas por un parlamento elegido por el pueblo, siendo los miembros del gobierno responsables de sus actos, los tribunales independientes y encontrándose garantizados ciertos derechos y libertades ciudadanas. El concepto de Estado social de derecho nació en la Europa a mitad del siglo XX como una forma de organización encaminada a la realización de la justicia social y la dignidad humana con la sumisión de los poderes públicos a los derechos, principios y deberes de orden social constitucional. El papel del Estado social de derecho es crear los supuestos sociales de la misma libertad para todos, es decir, suprimir la desigualdad social y ofrecer a todos los habitantes de la República las mismas oportunidades de desarrollo. Ya no se limita solamente a asegurar la vida, la propiedad y la libertad de las personas, sino a promover el bienestar y a garantizar la efectivización de los derechos de todos los ciudadanos. El Estado social de derecho es por antonomasia democrático y pluralista. Es aquel cuya prioridad sean sus obligaciones sociales, de encaminar la justicia social. Deriva del valor fundamental de la igualdad y la no discriminación. Es un sistema que se propone fortalecer servicios y garantizar derechos esenciales para mantener el nivel de vida digno para participar como miembro pleno de la sociedad. En nuestra Constitución se encuentra incorporada el constitucionalismo social, que asigna al Estado una función protectora de los sectores más carenciados con la responsabilidad social de disponer servicios fundamentales a los grupos económicamente más débiles. En este contexto, el rol del Poder Judicial en el Estado social de derecho es el de garante de los derechos y garantías constitucionales de todos los habitantes de la República, y muy especialmente a los que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Entendida la vulnerabilidad como las dificultades, obstáculos que encuentran las personas para el acceso a la justicia. Por el acceso a la justicia en razón de su edad, sexo, raza, nivel de pobreza, nivel de educación, idioma, teniendo entonces la obligación de eliminar esos obstáculos para un acceso rápido de la justicia, una justicia eficiente, eficaz, con calidad y calidez humana, en la certeza de que el funcionamiento del Poder Judicial constituye un parámetro para medir la existencia y vigencia del Estado de Derecho en la sociedad.
Tal como se encuentra actualmente la justicia paraguaya, puede decirse sin duda alguna que existe una verdadera crisis del sistema, que se manifiesta en la falta de credibilidad. El ciudadano ya no cree en el Poder Judicial y a diario alza su voz de protesta contra el mismo, por lo que resulta necesario que se recupere la credibilidad y la confianza de la ciudadanía, porque esta crisis afecta a toda la sociedad. Se necesita una profunda reforma del Poder Judicial que apunte a la recuperación de la credibilidad, apostando fuertemente a los procesos de selección transparente, eligiendo a los más aptos y dinámicos. El debate está instalado en nuestra sociedad, por lo que es urgente producir alguna reforma que detenga el crecimiento del descrédito ciudadano. Ciertos valores democráticos esenciales, como la transparencia, la independencia, la honestidad, el respeto, la solidaridad, son pilares fundamentales de la estructura judicial, que son los que deben priorizarse para recuperar la imagen positiva que lamentablemente se encuentra perdida y que se debe rescatar para un correcto funcionamiento de la administración de justicia. Un punto importante en la reforma judicial sería la implementación efectiva de la carrera judicial, tal cual lo establece el artículo 101 de la Constitución Nacional, para que el magistrado que se encuentra en el cargo tenga la seguridad de ir escalando posiciones por sus propios méritos, para que tenga garantía de independencia, condición indispensable para un funcionamiento correcto del sistema judicial. Impulsar las reformas desde adentro debe ser la primera tarea de la Corte Suprema de Justicia. En lo que concierne a la independencia del Poder Judicial, es donde surge uno de los problemas más discutidos de estos últimos tiempos, preocupación que ha trascendido lo profesional o gremial para instalarse como un tema de debate en toda la sociedad. Esta independencia del Poder Judicial debe plasmarse además en la forma de elección de los magistrados, a fin de que las actuaciones y resoluciones de los mismos no sean objetos de presiones políticas o tráficos de influencia, y que el magistrado pueda resolver sin favor y sin temor. La importancia capital de garantizar la independencia judicial lo expresó Couture al afirmar: el día que los jueces tienen miedo, ni un solo ciudadano puede reposar tranquilo. La democracia se afirma en un estado de poderes tripartitos, en el cual uno dicta las leyes, otro administra y otro imparte justicia. La idea de la gobernabilidad y la división de poderes es fundamental para preservar el Estado de Derecho. La seguridad jurídica de una nación pasa necesariamente por la independencia del Poder Judicial en un Estado social de derecho que debe ser garante de los derechos y garantías constitucionales para asegurar a todos los habitantes de la República, nacionales o extranjeros, el efectivo cumplimiento de sus derechos, así como el cumplimiento de parte de los mismos de sus deberes constitucionales. En relación a la autarquía presupuestaria, el mismo hace a la gobernabilidad e independencia del Poder Judicial y no podrá ser inferior a lo establecido en el artículo 249 de la Constitución Nacional del 3% del presupuesto de la Administración Central. Es importante que la Corte Suprema de Justicia pueda efectivamente disponer de esos recursos y direccionarlos en la concreción de proyectos que potencien al Poder Judicial, que debe ser el pilar y sostén de una democracia. En un Estado social de derecho, el compromiso debe ser el respeto irrestricto de los derechos humanos y de los valores de igualdad y equidad, tal cual lo contempla la Constitución Nacional. En caso de llegar al cargo, mi compromiso personal es antes que nada mi honestidad, mi testimonio de vida. Y luego, como se trata de un cuerpo colegiado, plantear algunas cuestiones que deben ser consensuadas para que pueda realmente tenerse una reforma judicial. Uno de ellos es potenciar a los juzgados de paz,
como el nuevo paradigma de acceso a la justicia, que son los que visibilizan la justicia en todas las ciudades y pueblos de la República, porque son los magistrados de la justicia de paz los que implementan las leyes especiales de derechos humanos, como los que atañen a la violencia doméstica, a la protección integral de la mujer contra todo tipo de violencia, al maltrato infantil, a la protección de las personas adultas, dotándoles de mejor infraestructura edilicia, equipos informáticos, acceso a Internet y funcionarios capacitados para un mejor cumplimiento de sus tareas sin olvidar una justa remuneración. En cuanto también a los derechos humanos, al visitar las cárceles, no solamente debe el magistrado interiorizarse de los procesos, sino de las condiciones de vida de los recluidos y del respeto de sus derechos humanos. Acercar la justicia al ciudadano debe ser una impronta de la Corte Suprema de Justicia. Un ministro de Corte no debe encerrarse en su despacho, debe conocer la realidad social, conocer la realidad del justiciable y debe fiscalizar la tarea y considerar como parámetro la percepción ciudadana. Debatir con los gremios de abogados. Sí, podríamos ir redondeando en honor al tiempo. Bueno, transparentar todos los actos evitando el secretismo que tanto daño hace al Poder Judicial. Opacueteos a ese mukumi, Poder Judicial hoy cotemé, cuñaja cuimba eje copotiva, y yo hei pureva, catupurú, barete, daiporuriva, oye putazo a jembia pope, jaupecha manteta pichacuera, o güero ya llevita Poder Judicial deje, jaoñón divepa, tecoyoyaja puaguapupe, ñamo guatata, ñanereta Paraguay, Xahuille PM. Todo. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra los miembros del tribunal, doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Muy buen día, doctora. Buenos días, profesor. Como ya había expresado anteriormente el doctor Rugada, usted de llegar a la Corte Suprema de Justicia se encuentra con problemas reales. Y hay aspectos que deben acompañar a la imagen, al perfil, no solamente académico, sino personal del que es nombrado. Usted habló de transparencia y creo que en el protocolo de preguntas también se incluye la honestidad y la honorabilidad. ¿Cómo usted conceptualiza en la persona del candidato? Si bien es una apreciación subjetiva, me gustaría escuchar. En cuanto a la honorabilidad, la misma Constitución dice que tiene que ser de notoria honorabilidad. La honorabilidad tiene que ser el reflejo de la vida privada de las personas y que se trasunta en la vida pública. El mejor escudo de que puede gozar un magistrado es el de su pristina y transparente vida privada, para que de esa forma pueda lograr el reconocimiento, el estatus social dentro de la sociedad. Otra pregunta. Usted habló de reformas en el Poder Judicial. Reformas desde el punto de vista académico, de infraestructura, reformas en la administración del presupuesto o a la modalidad en que la designación del magistrado muchas veces se ve compelido y unido a un cordón umbilical de la política. ¿A cuál de ellas usted se refiere a reformar? La reforma del Poder Judicial opino que debe ser integral. No solamente debe tratarse de cambio de personas, aparte que las personas que ingresen tienen que tener otra mentalidad. Se debe de tener en cuenta todas las falencias que pueden existir dentro del Poder Judicial, porque no solamente se trata de la mora o no solamente se trata
de las influencias, de tráfico, de influencias, sino que se tiene que organizar el Poder Judicial como para que ésta pueda reflejarse en un efectivo cumplimiento de los derechos ajenos y dar la justicia que realmente se merecen. En relación a los miembros de la Corte Suprema de Justicia deben de consensuar estrategias mínimas que puedan llevar adelante esas reformas. También las reformas necesitan de los recursos, por eso necesita que sea efectiva la autarquía, porque sin ello tampoco van a poder llevar adelante los proyectos. Necesita también que se preocupen de la fiscalización y del control de las actuaciones de los magistrados, que potencien su superintendencia de disciplina, que ellos mismos recorran. El ministro no debe ser una persona que está encerrado en sus despachos, que no conoce a la gente, que no recibe en audiencia, que no conoce la realidad ni de sus propios subalternos. Debe conocer, debe saber. Muchas veces hay ministros que han pasado por todas esas etapas. Ellos conocen las necesidades y las falencias del Poder Judicial. Entonces tienen que sentarse a establecer estrategias y consensos para la reforma. Y en cuanto a que tampoco pueda haber secretismos, las plenarias de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto no afecten a lo que no pueda ser público, deben ser conocidos por todos los ciudadanos. El justiciario tiene que saber qué está haciendo su Corte Suprema de Justicia. Tiene que saber con qué fundamentos elige a determinadas personas para determinados cargos de una doctora, terna. ¿si podría redondear las respuestas, por favor? En honor al tiempo y a los demás la reforma participantes. entonces tiene que ser integral. No sé si eso le satisface al doctor Sosa. Tiene la palabra la doctora Amparo Samaniego. ¿Cómo está? No. Usted, doctora, al decir que es necesaria la carrera judicial para alcanzar la Corte finalmente, nos está autolimitando, porque usted tiene 30 años de ejercicio profesional, de acuerdo a su currículum, y está en un juzgado de paz desde el 2005. Sí. Entonces, aunque me gustó su exposición, no veo carrera judicial en su vida, digamos, ¿verdad? Es poco. Y la otra cosa que me pareció muy importante y que coincido con usted, y seguramente por la experiencia que usted tiene en ese cargo, es la justicia de paz, los juzgados de paz, lo importante que son en una comunidad. No quiero desmerecer a la Corte, ¿verdad? Pero a mi criterio, para el ciudadano, es hasta más importante un buen juez de paz que un ministro de Corte al que quizás nunca pueda llegar su caso. Entonces, quisiera que usted me explique, porque está defendiendo prácticamente derechos de otros. Sí. Se está autolimitando. Explíqueme por qué considera usted que lo mismo usted puede ser candidata a este cargo. Bueno, lo que yo realmente estoy diciendo, lo que se debe de mirar, porque la Corte no puede mirar solamente el presente, tiene que hacer delineamientos y planificaciones a futuro, ¿verdad? Y no personalizo en mí, ¿verdad? Pero sí, yo he sido candidata a varias ternas y con muy excelentes puntajes, pero lamentablemente desconozco los fundamentos de la Corte por el cual no he sido nombrada. Entonces, por eso hablaba de que la persona que es designada en una terna, creo, tiene el derecho de conocer por qué se elige a uno y por qué no se elige al otro, para que pueda tener entonces la seguridad de que se ha actuado con justicia. Y por eso mucha gente no puede, se eternizan en los cargos,
porque no pueden acceder a más, porque desconocen los fundamentos de las designaciones, porque no hay publicidad, hay mucho secretismo. Doctora. Tiene la palabra el doctor Raúl Sapena Brugada. Quiero que me explique con sus palabras lo que quiere, que me explique con sus palabras lo que quiere decir la Constitución en el 247. El Poder Judicial es el custodio de esta Constitución. La interpreta y cumple y la hace cumplir. La administración de justicia está a cargo del Poder Judicial. No, la primera parte solamente. El Poder Judicial es el custodio de la Constitución, la interpreta, la cumple y la hace cumplir. Bueno, eso se debe al estado tripartito de una sociedad, ¿verdad? El Poder Judicial es el encargado de, lo que dice ahí, ¿verdad? Es encargado de interpretar la Constitución, nadie más que ella, porque los que quisieran interpretarla vienen a ser, cometen un delito, porque están infringiendo y están atentando contra un poder del Estado. Lo que la Corte Suprema de Justicia dictamina es lo que es válido. Es decir, el ciudadano debe acatar los fallos, puede criticarlos, pero debe acatarlos. Está bien, presidente. Gracias, doctor. Tenemos preguntas de auditorio, doctora. Primera consulta. ¿Qué piensa de la senaduría vitalicia, teniendo en cuenta los casos recientes de Nicanor Duarte Frutos, Horacio Cartes y Fernando Lugo? Bien, creo que eso es una pregunta política, porque hace a lo que no puedo yo pensar sobre una cuestión política. Yo tengo que circunscribirme a la cuestión jurídica. Entonces yo puedo decir de que lo que establece la Constitución Nacional es lo que se debe cumplir. Muy bien, doctora. Son preguntas que hace el público, doctora. Perfecto. Siguiente consulta. Como ciudadano tengo interés que la justicia llegue al pueblo. Usted, como jueza de paz, ¿cree que la nueva ley referente a los juzgados de paz llegue y beneficie al pueblo? ¿Qué opina? ¿Qué opinión se merece? Bueno, la nueva ley 6059/18 es una conquista de la magistratura de paz. La justicia de paz ha estado compelida, muchas veces constreñida de no poder dar respuestas o soluciones positivas a los justiciables o usuarios de justicia que concurren a menudo a los juzgados de paz, como que es la cara visible de la justicia para poder en su comunidad obtener los resultados que ellos quisieran. De esa manera, esa ley que amplía las competencias hace que se pueda cumplir más con los objetivos de la justicia de paz, que es la de llegar y de resolver los problemas comunitarios con eficacia, eficiencia, rapidez y con calidez humana y por sobre todo con solidaridad. El juez de paz conoce la realidad de su juzgado, conoce a la gente, tiene que conocer, por ejemplo, qué son los barrios, quiénes son los que están en los asentamientos, cuáles son las necesidades de ellos. Entonces, en base a eso, con esa ley es una herramienta, un instrumento importantísimo para solucionar muchísimos problemas que hasta la fecha algunas veces no se solucionan porque están los usuarios de justicia, se ven constreñidos por su situación de pobreza o por el idioma o por su situación de vulnerabilidad y no pueden acceder a estados superiores. Gracias, doctora. Siguiente consulta.
¿qué planes implementaría para controlar la asistencia de los magistrados en sus despachos? Yo creo que uno de los primeros deberes del juez es asistir al despacho. Eso dice el Código de Ética. Tiene que asistir a su despacho, es para lo cual se le designó y tiene que cumplir. En caso de no hacerlo, está haciendo un mal desempeño de sus funciones y efectivamente tiene que tener una sanción. Tiene que tener una sanción, ya sea disciplinaria, para eso está la superintendencia, y el ciudadano también tiene los recursos de queja y las denuncias que puede presentar para que ese juez, que pongámosle que es negligente o que no concurre a tiempo a su trabajo, pueda cumplir exactamente con lo que prometió y juró. Siguiente consulta, doctora. Hoy en día ni la segunda ni la tercera instancia cuentan con sistema informativo. ¿Qué importancia le da a la informatización del proceso? ¿Implementaría proyectos para la informatización del 100% de la justicia? Bueno, hoy día las herramientas informáticas son de uso indispensable en todos los estamentos de la sociedad. Y si el Poder Judicial necesita más que nada informatizarse. Y para eso uno tropieza con los recursos. Entonces la autarquía es la que hay que obtener, la autarquía presupuestaria, para que se pueda realmente implementar en modo general en todos, que hasta el juzgado de paz más lejano de la República, a través de Internet, acceda a todo lo que en el instante se hace en el Poder Judicial. Muchas gracias, doctora. Con esto damos por finalizada su intervención. Puede retirarse. Gracias. Muchas gracias.